Bon dia a tothom. Bé, de moment jo estic disfrutant moltíssim de la jornada d'avui. Volia primer de tot agrair a la Junta de la Societat Catalana de Neuropsicologia l'haver-me convidat en aquesta jornada i a presentar aquesta següent conferència. En aquesta segona conferència tenim l'honor de tenir aquí amb nosaltres el doctor Josep Lluís Trejo. El doctor José Luis Trejo és doctor en Ciències Biològiques per la Universitat Complutense de Madrid. Treballa actualment en l'Institut Cajal del CSIC, on és director del grup de neurogènesis de l'individu adult. Aquest grup treballa en el camp de l'estudi dels efectes de l'exercici físic i l'enriquiment ambiental en la neurogènesi de l'hipocamp, de l'adult i del seu comportament. Centren sobretot en l'estudi de la neuroplasticitat dels circuits neuronals i en l'epigenètica. El seu grup en aquest àmbit ha publicat més de 33 articles i molts d'ells en revistes de major impacte d'aquest àmbit. És també un gran comunicador i divulgador d'aquest àmbit d'especialització. Ha sigut vicedirector de l'Institut Cajal, secretari i vicepresident de la Societat Espanyola de Neurociència i és l'actual president del Consell del Cervell i editor de diferents revistes també d'aquest àmbit. Bé, moltes gràcies per haver acceptat aquesta invitació i estem realment encantats de tenir-los amb nosaltres. Moltes gràcies, com vulgui. Muchas gracias, María. Muchísimas gracias a los organizadores y a esta fantástica jornada que he estado mirando antes el índice y es realmente interesante y que de verdad me parece muy importante que se hagan este tipo de cosas. Además estoy encantado de volver de vez en cuando a Barcelona, una ciudad en la que viví hace años durante meses. Desgraciadamente no lo suficiente como para aprender catalán, así que os pido disculpas. Y yo siempre digo que yo estoy encantado aquí y mientras no hablemos de fútbol, yo estoy encantado de verdad de volver a Barcelona. Además, tengo muchos colaboradores aquí, de hecho, alguno veo ya en la sala. Así que nada, muchas gracias también a los que estáis aquí y muchas gracias por los que no siendo de esta sociedad estáis hoy aquí acompañándome. Bueno, pues nada, vamos a hablar de cómo es posible que el ejercicio físico mejore la cognición de la descendencia. Lo que vamos a hacer es ver cuáles son los efectos del ejercicio en el cerebro, si eso se hereda o no se hereda, los dos primeros puntos, no sé por qué aparece todo con unos, bueno, debe ser que todo es igual de importante. Los dos primeros puntos son la charla. Lo que sucede es que como esta charla últimamente siempre acaba discutiéndose de Lamarck y de Darwin y de los tipos de ejercicio, lo he metido también, pero hoy probablemente no creo que tengamos mucho tiempo para ello, así que si sale durante las preguntas, pues lo hablamos y si no, pues pasamos adelante. Vamos a ver, no creo que tenga que utilizar muchos argumentos para deciros que el ejercicio es muy bueno para la salud, que muy pocas actividades hay en la naturaleza, en los organismos vivos, animales evidentemente, que se separen y que no tengan nada que ver con el ejercicio y esos efectos sobre la salud son tan amplios que no es este el momento para hacer un resumen, pero dejadme solo que os ponga un ejemplo y es que en este ejemplo en que vemos aquí, la práctica del ejercicio en un modelo de ratón que tenía es un modelo de Alzheimer, tenía una acumulación de proteína tau en el cerebro, la simple práctica de ejercicio físico disminuyó significativamente la cantidad de proteína tau. O sea, hasta ahí estamos acostumbrados a oír informes y publicaciones de cómo el ejercicio es capaz de mejorar nuestras vidas, incluso mejorando la sintomatología de enfermedades neurodegenerativas. En realidad, el verdadero enemigo es el sedentarismo, no es tanto que haya que practicar ejercicio como quizás salga más adelante, un ejercicio extenuante, sino que realmente el enemigo a batir es el sedentarismo y por supuesto todas las cosas que suele llevar asociadas como dietas inadecuadas.
Sí. Además hay que tener en cuenta que el ejercicio siempre va asociado a un enriquecimiento cognitivo. Cuanto más te mueves, más datos entran en tu cerebro y por lo tanto se requieren más recursos neurales para procesar esa información. Y esa es la razón por la cual el ejercicio tiene efectos directos sobre el cerebro, porque está pensado así, para que realmente a medida que tú te mueves y tienes que procesar más información, tu cerebro se adapta. Esto de que el cerebro se adapte es una idea que es muy vieja y que todos conocéis, y es la plasticidad neural. El cerebro se adapta a la demanda de información que está entrando por los sentidos. En este sentido, sabéis todos que el cerebro se adapta de muchas maneras. Cambia la organización de la barrera hematoencefálica, aumenta la vascularización del cerebro, aumenta la oxigenación del cerebro con la actividad física. También cambian las neuronas en sí mismas, aumenta la cantidad de la arborización dendrítica de estas neuronas, cambia la cantidad de espinas dendríticas, la sinapsis, la eficiencia sináptica. En una palabra, cambia la manera en que trabaja el cerebro. Pero todo eso además, que es lo que llamamos plasticidad neural y plasticidad sináptica, sucede en las neuronas que ya tenemos. Pero es que además parte de esa plasticidad consiste en que podemos formar nuevas neuronas, es lo que conocemos como neurogénesis hipocampal adulta, porque tiene lugar en un par de regiones del cerebro, en los ventrículos laterales que dan neuronas que van al bulbo olfatorio y por lo tanto participan en olfacción, y también en el hipocampo, que como sabéis no tengo que explicar aquí la relevancia en las funciones cerebrales que tiene el hipocampo. Y todo eso sucede y por lo tanto conduce a que el cerebro en conjunto funcione de una manera distinta y eso quiere decir que cambia la conducta, solamente en función de cuánta actividad física estamos haciendo. Por cierto, lo de la neurogénesis hipocampal no es una cuestión baladí porque, aunque ha habido mucha polémica últimamente, de si la neurogénesis adulta es una cosa que solamente sucede en los animales, recientemente un grupo aquí en nuestro propio país ha descubierto que efectivamente la neurogénesis hipocampal adulta en seres humanos también sucede. Aquí veis un hipocampo humano y entonces veis cómo estas células que aparecen aquí, que son marcadas con un marcador de neurona inmadura, están teniendo lugar en el hipocampo y no en otras regiones del cerebro. O sea que si a alguien le quedaba alguna duda por la polémica que ha habido en los últimos años, la respuesta es sí, el ser humano también forma nuevas neuronas en el adulto. Entonces, realmente hay muchas cosas que hacen efecto en nuestro cerebro y en nuestra conducta, como ya sabemos, de todo tipo. Yo solamente voy a señalar aquí estas, por ejemplo, estrés, dieta, drogas, otras muchas cosas. Y todas ellas tienen una característica común que se ha revelado cierta en las últimas 2 décadas, y es que sus efectos se heredan. Pasan a la siguiente generación. Por lo tanto, ¿por qué no se iban a transmitir a la siguiente generación los efectos positivos, por ejemplo, los del ejercicio físico, como hemos descrito? Así que esa fue nuestra pregunta. ¿Se pueden heredar los efectos cognitivos del ejercicio? Y si es que se heredan, ¿por qué mecanismos? Así que para responder a esas preguntas, pues hicimos una serie de diseños experimentales, en el primero de los cuales lo que hicimos es tener unos animales sedentarios que fueron cruzados y tuvieron una descendencia, por lo tanto tuvieron una descendencia cuando eran sedentarios. Después se les puso a correr en un treadmill, es un ejercicio forzoso pero moderado, corren muy despacito durante 40 minutos y eso es importante por la trascendencia que tiene luego para la parte translacional, para llevártelo esto a humanos. Y después fueron cruzados y tuvieron otra camada. Y los comparamos. Digamos, comparamos a los hermanos pequeños, fijaos que el padre es el mismo, entonces comparamos a los hermanos pequeños después de que el padre había corrido con los hermanos más mayores cuando el padre todavía no había corrido, ¿vale? Para evitar que hubiera algún problema con eso de que eran hermanos, también llevamos en paralelo un diseño experimental clásico, que es padres sedentarios y padres corredores, cada uno de ellos fue cruzado y tuvo su camada y entonces simplemente estos fueron cruzados las crías de los corredores con las crías de los sedentarios, evidentemente de padres distintos. Ya veremos más tarde que luego también hubo otro diseño experimental. Muy bien, entonces, ¿cómo evaluamos la conducta de estos animales? Bueno, así muy brevemente hicimos una batería conductual. Yo os quiero decir que esto es un trabajo que se ha hecho en los últimos 5 años por 4 o 5 personas, depende si la primera la metemos en el equipo. Las principales han sido estas 2 personas y se ha hecho una batería conductual que ha durado 4 años en los diferentes experimentos y con cerca de 30 tests.
Entonces, evidentemente, aquí hoy no hay tiempo para presentarlo todo. De hecho, en los papers y en la tesis va todo. Es una tesis así de gorda, totalmente infumable, imposible de leer, porque te mueres allí de leer aquello. Pero yo os voy a hacer algo que por lo menos nos duerma. Mira, tenemos el reconocimiento de objetos nuevos, en el cual nosotros lo que hacemos es colocar dos objetos. El ratón se aprende cuáles son esos objetos y luego de repente le pegas el cambiazo y le pones uno nuevo. Y incluso eso lo puedes seguir haciendo. Y esto lo haces en diferentes tiempos, etc. Pero fijaros que yo esto lo puedo hacer tan difícil o tan fácil como yo quiera. Por ejemplo, si yo le doy al animal 15 minutos para que se aprenda los objetos, además esto lo vais a comprender enseguida, es cuando te dicen, mire usted esta lista de números y tiene 5 segundos para leerla. Bueno, claro, si tienes 5 segundos te aprenderás algunos. Si te dan 1 hora te los aprendes todos, ¿no? Esto es igual. Si nosotros le damos un training de 5 minutos, evidentemente este test es muy difícil. ¿Para qué se hace esto? Esto lo vais a comprender más tarde cuando veáis qué era lo que se sabía ya antes de esto. Si yo hago un test muy fácil en donde todos los animales son capaces de distinguirlo, luego subo el umbral y lo pongo más difícil, de manera que los controles ya no lo hagan, ahora ya solamente tengo que poner ese umbral para que los controles no lo hagan, pero los que yo pretendo saber si son más listos sí lo pueden hacer. Así de simple. En el otro ejemplo, que es la separación de patrones, es un test similar. Yo tengo dos objetos aquí representados por 2 puntos rojos. Aquí no cambio los objetos, lo que hago es que uno de ellos lo cambio de posición, para que esta tarea no era espacial, esta sí. Claro, si yo esa posición la cambio mucho, pues es muy obvio. O sea, si yo cambio de posición mucho esa botella después de que os haya dicho aprenderos dónde están y la cambio mucho, todos se van a dar cuenta de que la he cambiado mucho. Si la muevo 2 milímetros, la mayoría no sabríais distinguir que eso ha cambiado. El principio es el mismo, ponerlo tan fácil como sea posible para comprobar como control, como experimento control, que todos los animales lo aprenden bien, y luego subes la dificultad hasta que los controles no lo hacen, pero supuestamente ya veremos qué pasa con los que han hecho el ejercicio. Bien, pues entonces lo que vemos aquí, que es... no me resisto a deciros que siempre que presento estas diapositivas da un poco de pena que el trabajo de 4 años, con el dinero que nos hemos gastado y el esfuerzo y las horas que ha echado la gente, y al final todo se quede en esto. Pero bueno, esto es lo que hay, no tenemos tiempo para más. Mirad, esto lo que representa es que cuando ponemos a los animales 5 minutos, solo 5 minutos, es decir, este es el protocolo difícil para ahorrar energías, lo que vemos es que aquí tenemos el experimento A, el de los hermanos después de correr con los hermanos de antes de correr, y este es el otro, el diseño experimental clásico. Y en ambos casos a la izquierda tenemos los padres y a la derecha los hijos. Y lo que observamos es que solo los que han corrido son capaces de distinguir significativamente tanto a corto plazo, el short term memory, como a largo plazo, el long term memory. ¿Vale? Aquí no hemos descubierto nada, esto se sabe hace décadas. Que porque tú corres tienes más neuronas, tienes más neurogénesis, todos esos cambios que hemos dicho antes, y se aumenta. El asunto es que los hijos son sedentarios y tienen exactamente la misma incremento de capacidad cognitiva. Lo mismo en el experimento A como en el experimento B. Como yo ya estoy acostumbrado a decirlo, ya parece que lo digo tan deprisa que parece que no es importante. Es que realmente lo que estamos diciendo es que porque tu padre ha corrido, tú eres más listo. Y hay que decirlo así para que la gente se lo piense un poco. Vale, en el otro, que era el de la separación de patrones, en donde lo que cambiamos no es el objeto, sino la posición del objeto, cuando la separación es baja, es decir, hemos movido muy poquito el objeto y por lo tanto es el difícil, aquí lo que observamos, lo mismo de antes, experimento A, experimento B, padres, hijos, padres, hijos. Entonces lo que vemos es que solo los que han corrido son capaces de distinguir un protocolo difícil, cosa que se sabe hace 20 años. Pero aquí tenemos a los hijos, padres, hijos. Y todo lo que viene ahora son mecanismos, o sea, esto es lo más importante. Ya podríamos terminar la charla, es decir, el mensaje ya está vendido. Los hijos son más listos, los hijos sedentarios, porque sus padres han corrido. Ahora, el problema es que ahora tienes que ver cómo ha pasado eso y cómo es posible. En experimentos que se habían hecho antes de nosotros, este grupo de China
había puesto a correr a los padres y los había testado en un laberinto acuático, en donde tenemos una plataforma sumergida, el animal tiene que aprenderse la posición de la plataforma para escapar del agua. Y entonces los animales que habían corrido son estos de aquí. Como esto es una pendiente negativa, quiere decir que es una curva de aprendizaje y por lo tanto cada vez lo hacen mejor, tardan menos y por eso es negativa, y obsérvese cómo habían aprendido antes. El problema es que esto se hizo con animales de un mes, eran jóvenes. Entonces la comunidad siempre decía, bueno, claro, es que como son jóvenes, esto no se ha hecho en adultos. Este era el problema, o sea, algo se había visto, pero no en adultos. Cuando se hizo en adultos, el grupo de Hannan, son las siguientes 2 diapositivas, hizo una batería conductual enorme, muy parecida a la nuestra, pero con unos poquitos menos de test, pero muy completa, y el problema es que no encontró ninguna diferencia. No encontró ninguna mejora. De hecho, todos los asterisquitos y cosas que veis por ahí son la diferencia entre machos y hembras, pero no entre corredores y no corredores. No hay diferencias significativas. Este mismo grupo en ese mismo año publicó otro trabajo, el Hannan, con otro estudiante, pero el mismo grupo, y en donde sí se veían algunas cosas, como por ejemplo que los que habían corrido, los que sus padres habían corrido, las criaturas, es decir, las camadas, pues sí, efectivamente tenían en el Light Dart Apparatus, que mide un poco de ansiedad, pues tenían alguna pequeña diferencia. En la reinstauración del freezing en un conditional fear, en un contextual fear conditioning, o sea, digamos, no eran unos resultados muy bollantes. Y el truco no era en que lo hicieran mal, sino en que usaban protocolos estándar, no habían modulado esto de la dificultad que os he explicado antes, de la dificultad, de mover la dificultad hasta que llegas al umbral en donde los sedentarios no lo hacen y los otros sí. Entonces, en cuanto a los mecanismos, nosotros lo primero que intentamos es ver dónde estaba la diferencia porque tus padres hayan corrido y tú seas sedentario, dónde está la diferencia a nivel de tejido, evidentemente, a nivel de tejido, diferentes niveles de organización biológica, pues a nivel cerebral, evidentemente, fijándonos sobre todo en la neurogénesis, en la formación de neuronas. También dentro del tejido, en las neuronas, cambios dentro de las neuronas a nivel subcelular y luego dentro de esos cambios, pues obviamente a nivel genético. Entonces los primeros que os digo son los a nivel de tejido y lo que observamos es que el ejercicio, cosa que se sabe hace más de 20 años, hace como 30 y tantos años desde que Bruce McEwen y Elizabeth Gould lo dijeron por primera vez, que el ejercicio incrementa el número de neuronas que tienes en el hipocampo adulto. ¿Vale? Entonces, los padres aumentan significativamente el número de células en proliferación. Estos son las células madre que viven ahí en el giro dentado. Y los hijos también. En este modelo no hubo diferencias significativas. Acordaros que teníamos dos experimentos, pero en este pues aumentó exactamente replicando lo mismo que este. Esto en cuanto a las células madre. Luego, una vez que esas células ya se han dividido y se forman neuronas inmaduras, que son las que tienen que procesar información, con una serie de marcadores específicos, como son la double cortin, calretinina, que ya salieron antes en una diapositiva anterior, pues los padres aumentan el número de neuronas, exactamente las más jóvenes de todas, las más inmaduras de todas, tienen mayor supervivencia por ejercicio, esto se sabe hace más o menos 15 años, y los hijos heredan eso. Así que me tengo que parar para volver a decirlo. O sea que porque tu padre ha corrido, tú tienes más neuronas. Claro que si no, dicho de otro modo, parece que estás diciendo cualquier cosa que pasa todos los días, pero vamos. A nivel de células, miramos concretamente las mitocondrias, porque evidentemente está descrito hace muchos años que cuando tú corres, las mitocondrias de tus neuronas se modifican, se hacen más activas, en algún caso incrementan el número. En este caso no hemos visto que se incremente el número, pero de hecho no hay cambios en el hígado. Fijaos cómo estos cambios son altamente específicos. En los padres aumentan las mitocondrias en el cerebelo, cosa que, sin embargo, no parece heredarse. Y aquí viene uno de los resultados más impactantes. Cuando miramos en el hipocampo, que es donde estamos trabajando, los padres no tienen una diferencia significativa y, sin embargo, los hijos tienen mayor, en este caso no es el número de mitocondrias, porque el número de mitocondrias medido como por este ratio, del DNA mitocondrial con el total. En cambio, mirando los niveles de citrato-sintasa, que lo que te dice te habla de la actividad de las mitocondrias, esas mitocondrias en el hipocampo de los hijos sedentarios de los padres corredores están activadas. O sea, sus mitocondrias están más activas. Y, por último, nos queda el nivel génico.
En el nivel génico tengo que hacer una brevísima introducción de que todos aquí sabemos que el genoma no cambia salvo que no haya mutaciones. Da lo mismo que corras, ya puedes correr, ya puedes estresarte, ya puedes hacer lo que tú quieras, tu genoma no cambia. Lo que cambia es, en todo caso, la manera en que se expresa, que es lo que llamamos epigenética. La epigenética es el sistema que controla exactamente cómo se expresa y cómo llega a término la información genética que tú tienes en tus cromosomas. Y eso se puede hacer por modificaciones en las histonas, las más conocidas son la metilación, la acetilación. También hay microRNAs, son pequeños RNAs que se pegan al ARN mensajero y controlan cuánto se tiene que expresar esa proteína. Y por lo tanto, cuánto se tiene que expresar el gen. Y también tenemos la metilación del ADN. Nosotros, ya os adelanto que nosotros hemos mirado metilación del DNA en los espermatozoides de los padres que corren versus los sedentarios y no hay ningún cambio, o sea, por ahí no ha ido. Dicho esto, dejadme que os cuente el trabajo más reciente, que es del grupo de André Fischer, hace ahora mismo un año, en donde con un modelo un poquito distinto, no es ejercicio puro, sino que es enriquecimiento ambiental. La jaula se llena de cacharritos y los animales tienen que jugar con ellos, los cacharros se cambian, pero a la que se cambian y exploran los cacharros también se mueven, o sea que es un modelo muy potente que incluye el ejercicio. Y entonces ellos lo que hicieron es, hacer una LTP, una medición de la potenciación a largo plazo en el hipocampo, y efectivamente las neuronas estaban más potenciadas. De nuevo, cosa que se sabe hace 2 décadas. Lo interesante es que los hijos que vivían en unas jaulas normales y que eran sedentarios, hijos de los padres enriquecidos, también tenían esta potenciación. Ellos hicieron también una batería conductual, pero no tuvieron resultados magníficos, como por los mismos problemas que hemos dicho antes. Pero lo que más nos interesó es que ellos bloquearon en el esperma de los padres enriquecidos, bloquearon los microRNAs 212-132. Aprenderos el número que va a volver a salir. Este microRNA 212-132, una vez bloqueado en los espermatozoides, anulaba el efecto de la herencia cognitiva de los padres ejercitados. Lo que quería decir que es que André Fischer había descubierto el mecanismo a nivel de espermatozoides. Evidentemente él no lo había estudiado, nosotros no hemos estudiado eso porque eso ya está publicado, pero él no había estudiado a nivel de tejido, subcelular y luego de los genes que se expresan diferencialmente en función de este mecanismo epigenético. Así que nosotros hicimos exactamente eso y entonces aquí hicimos un RNA-seq. Nosotros en un RNA-seq lo que haces es, como su propio nombre indica, secuenciar todo el ARN mensajero de los organismos, concretamente comparando los hijos sedentarios son todos, los hijos sedentarios, hijos de sedentarios contra hijos de corredores y también el cerebro de los padres, ¿vale? Son cerca de 25.000 o 30.000 genes, evidentemente estos solamente son la lista de los que habían cambiado más, y os la enseño no con el objeto de que prestemos atención al nombre de los genes, que es esto que hay por aquí, porque esto no tiene mayor interés. A mí lo que me interesa es que veáis el perfil que tiene la comparación de los genes más diferencialmente expresados entre corredores y no corredores. Estos son los padres y estos son los hijos, que no se parecen en nada. Cuando nosotros le contamos esto a los expertos en genética, se lo contamos totalmente asustados, porque dijimos, fíjate lo que nos ha pasado, los padres tienen unos cambios genéticos y los hijos otros. Y nos dijeron, pues claro. Así que yo me quedo con el pues claro. Parece ser que es una cosa bastante habitual en los estudios de herencia intergeneracional que el mismo fenotipo, es decir, el aumento de capacidad cognitiva, en este caso, en otros casos será una pérdida cognitiva por el estrés de los padres o de las madres, pues parece ser que no necesariamente está mediado por los mismos genes, está mediado por las mismas funciones. Ahora lo vemos, pero no exactamente los mismos genes. Así que dijimos, vale, pues a ver qué es eso de las funciones. La manera de estudiar las funciones de los genes, y no solo los genes concretos, es mediante 2 tipos de análisis. Uno se llama David, por sus siglas en inglés, y el otro se llama GSA. Bueno, pues ahí lo que vimos ahí
aquí participó también Patri Tezanos del grupo, es que efectivamente cuando nosotros vemos las familias de funciones de genes que han cambiado en los cerebros de los padres por correr, comparados con los sedentarios, pues hay cosas muy obvias como por ejemplo la neurotransmisión, la ruta de Wnt, que es muy bien conocida en neurogénesis, la percepción sensorial, cosas muy concretas que tienen que ver directamente con las tareas conductuales que luego están mejoradas. Sin embargo, cuando vemos a los hijos, efectivamente tienen un gran cuadro de cambios genéticos porque sus padres han corrido, pero son otros, son otras familias. El retículo endoplasmático, ácidos grasos, proteínas, transcripción, procesamiento del RNA, son como cambios más generales. Muy bien. Como eso nos daba un panorama tan diferente, si entramos un poquito más de detalle en el análisis David, lo que vemos es que en los padres en total habían cambiado la expresión 229 genes por correr. En los hijos habían cambiado 497 genes porque sus padres habían corrido, de los cuales 11 son estos, que son, o sea, de los cuales comunes son 11, que son estos, y que participan en tareas como el transporte de iones, componentes de la membrana plasmática y de la unión a nucleótidos. Esto nos parece muy interesante, más allá de que sepamos o dejemos de saber, que aquí en esta charla hoy no tenemos tiempo para saber qué son estos genes, pero mucho más interesante es cuando hacemos el análisis GSEA. Cuando hacemos el análisis GSEA, así esto traducido al cristiano, estos códigos de barras cada barra es un gen, y entonces son genes distintos que participan en estas tareas, pues por ejemplo en el uso mitótico, que tiene que ver con proliferación, la matriz mitocondrial. Y entonces en la línea verde lo único que te dice es cuanto más alta, quiere decir que hay más diferencia en la expresión de esos genes en el grupo A que estés comparando con tu grupo B. En este caso, a la izquierda los padres, quiere decir que los padres tenían una serie de cambios, por ejemplo, miraros el microRNA 212132, ¿os suena? Aquí aquí no estamos midiendo los niveles de microRNA, estamos midiendo los niveles de expresión génica de los genes que responden a microRNAs, porque el microRNA iba en los espermatozoides de los padres, según demostró Fisher. Y estos son los genes en el cerebro que responden a estos microRNAs. Entonces, nada, lo que vemos es que efectivamente hay unos que se expresan más, hay otros que se expresan menos, y en los hijos, pues sobre todo hay los que se expresan menos, ¿vale?, que están siendo controlados. Y luego tenemos los de la matriz mitocondrial, que también los mismos en padres que en hijos. Es decir, las mismas funciones han cambiado en los padres y en los hijos, lo que no está mediado por los mismos genes, como hemos visto en el anterior. Así que aquí yo me fío de los genetistas que dicen que esto es lo normal. Ok, luego, no sé cómo vamos de tiempo, yo creo que vamos bien. Hicimos un tercer experimento para repetir otra vez todo, porque en el campo existe la percepción de que toda la herencia intergeneracional tiene que estar, los experimentos tienen que estar muy bien diseñados, porque el más mínimo contacto entre los padres y las madres, o sea, entre los que sufren el cambio y los que luego tienen a las crías, puede inducir un cambio de expresión génica y por lo tanto de conducta, que además es epigenético, pero que no tiene nada que ver con la transmisión por la línea germinal, sino que es por la transmisión directa de la conducta. Estos son los experimentos clásicos que todos habéis oído, de que las ratonas que cuidan mal de las crías generan crías que luego a su vez son malas madres. Esto es totalmente epigenético, pero no tiene nada que ver con el óvulo ni con el componente genético de la madre, sino que va por la transmisión conductual, ¿no? Entonces, para hacer eso, lo que ahora mismo está de moda en el campo es tú pones a correr al padre versus el sedentario, extraes los espermatozoides, haces fertilización in vitro en este caso se hizo en el CNB de Lluís Montoliu, que yo creo que todos conocéis, y nada, luego transferencia de embriones y a partir de ahí ya haces una serie de tratamientos y los vuelves a comparar. De esa manera, el único contacto que ha habido aquí ha sido que has cogido los espermatozoides y ha habido fertilización in vitro. Los machos y las hembras ni se han visto, con lo cual cualquier cambio conductual del macho no se puede haber transmitido de otra manera que a través de los espermatozoides. Y efectivamente lo que vemos, esto ya os va sonando, es que cuando hacemos el Novel Object Recognition, solamente los que son hijos de fecundación in vitro de padres corredores tienen mayor capacidad para distinguir los cambios de objeto y también los cambios de posición. O sea, tenemos un paradigma muy replicado y afortunadamente hemos tenido fortuna en que ha sido muy sólidamente replicado de transmisión intergeneracional de una mejora cognitiva. Y además sabemos a qué nivel, sabemos
a nivel de tejido, sabemos que tienen más neuronas. Dentro de las neuronas sabemos que tienen más activas las mitocondrias. Y además sabemos los genes, el listado de genes que han cambiado en los padres y en los hijos. Y además sabemos que están cambiados especialmente los que responden a los microRNAs que ya sabíamos que iban por los espermatozoides. Así, y bien, esta es la idea, dejadme que os cuente. Estas son las conclusiones. Si quedasen 5 minutillos para contar eso que he sacado, por si acaso no teníamos tiempo. Bueno, las conclusiones es que efectivamente los efectos beneficiosos del ejercicio se heredan. Esto funciona a través de la regulación epigenética de una serie de genes que no necesariamente son los mismos en padres y en hijos, pero algunos sí. Intervienen los microRNAs. Hay una activación mitocondrial en el cerebro y incrementan el número de nuevas neuronas en el hipocampo. La conclusión 6 y 7 es lo que voy a contar ahora. Entonces, dejadme antes que os enseñe el equipo que tenemos ahora en el Instituto Cajal, los que están y las que se han ido, que han participado en el estudio, y la gente que ha participado en dar financiación. Y rapidísimamente os voy a contar lo otro. 3 cosas. La primera, pero ¿cómo llegan los microRNAs a los espermatozoides? Mirad, los espermatozoides se forman en los túbulos seminíferos y luego cuando ya están maduros van y transcurren por los canales del epidídimo. En la siguiente diapositiva vamos a ver ese canal de epidídimo. Estas son las células de la pared del epidídimo, que no hace falta ser biólogo para saber que se llaman epididimocitos y que tienen una serie de vesículas que se llaman epididimosomas, que salen y se meten dentro de los espermatozoides que van por el circuito. Y ahí lo que hay son justo los microRNAs, ¿vale? Es decir, de esta manera los microRNAs llegan a los espermatozoides. La siguiente cosa que os quiero decir es... Pero entonces, ¿no habíamos quedado en que la herencia de caracteres adquiridos eso no era, ¿no? Que Lamarck no tenía razón. A ver, la cosa es... El que tenía razón era Darwin, porque el debate entre Lamarck y Darwin era un debate acerca de los mecanismos de especiación. Lamarck decía que la cebra, por estirar mucho el cuello, se acaba convirtiendo en una jirafa. Y eso sabemos que no es. Darwin ya demostró, y el neodarwinismo sobre todo ha demostrado, que los cambios se producen por mutaciones en el genoma. Nosotros no estamos viendo eso. Nosotros lo que estamos viendo es que hay una serie de caracteres que están genéticamente determinados a ser plásticos. Es una cuestión de desarrollo, lo firmemente establecido que está en el genoma, que nosotros vamos a tener 5 dedos. No hay variación. La siguiente generación va a tener 5 dedos, aunque yo me corte uno. Pero hay otros caracteres que no son así. Por ejemplo, el número de neuronas nuevas que se forman en el hipocampo. Eso está genéticamente determinado porque es una cuestión muy costosa y no es tan sencillo como decir, pues ten muchas neuronas. No, tenemos las que necesitamos en función de la demanda de información que nos entra. Por lo tanto, hay un rango muy amplio de número de neuronas que tú vas a tener. Si tú tienes mucho procesamiento de información, vas a tener muchas. Si no, vas a tener pocas. Ese sesgo que está genéticamente determinado, que es posible, eso sí se puede heredar porque está genéticamente determinado que tú puedas tener ese rango. De tal manera que un sesgo individual dentro del rango, o sea, hablamos del padre, eso sí se puede heredar al hijo por los mecanismos epigenéticos que acabamos de ver. Eso produce una ventaja adaptativa, intergeneracional o transgeneracional, porque algunas veces estos cambios pueden saltar hasta 2 y 3 y 4 generaciones. Nosotros ahora estamos en el laboratorio haciendo la F2 para ver hasta dónde llega esto. Y lo más importante es que si el factor presión, en este caso hacer ejercicio, desaparece, eso remite o se disipa en unas cuantas generaciones. O sea que no es lamarquismo. Lamarck no tenía razón. Nosotros no estamos diciendo que por mucho que te ejercites, dentro de 100 generaciones tus hijos serán más fuertes. No. Y nada, yo solamente quería terminar con los tipos de ejercicio. Sabéis que el ejercicio es hormético. Hormético quiere decir que cuando tú estás sedentario y tienes una serie de efectos, cuanto aumentas la dosis de ejercicio, más ventajas tienes, hasta que llegas a un punto a partir del cual, aunque sigas haciendo más ejercicio, los efectos se revierten, desaparecen o incluso se hacen negativos. Eso es el ejercicio extenuante. Ahora, siempre decimos que el Día de los Enamorados se lo inventó el Corte Inglés. La moda y la tontería que tenemos ahora por correr maratones se la ha inventado Decathlon. Y lo digo en serio. El ejercicio que cada uno tiene que hacer es el ejercicio que le toca. ¿Y cuál es ese? El umbral del lactato. Pero para eso no hay tiempo. Ya, luego. O sea, lo que hay que hacer...
aquí había unos vídeos. Aquí se ve en la... Yo no sé si aquí... No, porque no están los vídeos. Aquí se ve carros de fuego corriendo muy contentos por la playa, eso sí. Y en la siguiente secuencia se ve la carrera famosa, si os acordáis de la película Carros de Fuego, cuando están corriendo por dentro del colegio universitario totalmente estresados. Eso no. Gracias. Muchas gracias por la excelente presentación. Bueno, tenemos 5 minutos para preguntas. Allá misma. Sí. Una pregunta, porque no me ha quedado claro. Cuando hablabas de ratones, estábamos hablando todo el rato de ratones macho. ¿Los hijos son solo hijos o hay hijos y hijas? ¿Y si corre la madre o corren los dos? Ya pido perdón de antemano. Sí, los padres que corrían eran padres. Vale. Y eso tiene una explicación. Y los hijos que estudiábamos eran machos. Y eso no tiene explicación. Bueno, sí tiene una explicación. Que hemos tardado 4 años y muchos cientos de miles de euros para llegar a esto. Si además lo tengo que hacer en hembras, pero también lo podía haber hecho en hembras y haber... Perdón. Y de hecho lo que hay que hacer es hacerlo en hembras. Pero vamos, no me cabe ni la menor duda de que esto no es una cuestión de género. O sea, estoy segurísimo de que pasa igual en machos que en hembras. Ajá. Lo que sí tiene una particularidad es que las hembras corran. Por lo que te he dicho de que esos experimentos ya están hechos hace tiempo. Tú tienes ratas gestantes y se ponen a correr. El problema es que para luego ver, que son estudios brillantes y en donde se ve un aumento cognitivo y herencia intergeneracional. El problema es que el mecanismo biológico a analizar es muy complejo, porque fíjate que si tú pones desde el punto de vista biológico, estrictamente académico, los detalles que cuidamos mucho en este tipo de estudios, los detalles son muy complejos porque... Es difícil sacar conclusiones y te voy a explicar rápidamente por qué en 2 frases. Si la madre corre, el feto ya está recibiendo efectos. Eso no es un efecto intergeneracional, es un efecto directo. Pero es que además el feto, sobre todo si es hembra, ya está recibiendo efectos en sus óvulos que se hacen en el primer trimestre de la gestación, con lo cual ya están afectados los nietos. Con lo cual... No solamente es una cuestión de que necesito llegar a la F2 para ver efectos epigenéticos, sino que además nunca queda claro si es un efecto directo del ejercicio sobre el feto y sobre el óvulo del feto y tal, o es un efecto que es sobre la madre y la madre se lo pasa al hijo. Biológicamente es muy relevante, pero no te permite hacer el tipo de conclusiones que hacemos aquí en plan, no sé qué se hereda. Bueno, lo otro también se hereda, pero hay mucho de qué hablar. Entonces, por eso no se usan hembras. Bueno, por eso y porque ya está publicado. Pero sí, en los hijos habría que hacerlo en hembras también, igualmente. Gracias. Hola, buenos días. Gracias, José Luis. Hombre, precioso. Coral, ¿Qué tal? Bueno, me han dejado entrar. Es que estás ahí en una zona de sombra. Y no sé qué... Sí, bueno, vamos al grano, que hay muchas cosas en esta sesión. Mira, yo espero que hagas el trabajo en hembras, la verdad, porque tú sabes perfectamente que la herencia no es exactamente, y tú has centrado que es precioso el trabajo en este microRNA de los espermatozoides, pero claro, por ejemplo, en la mitocondria, el DNA mitocondrial se hereda de las madres, entonces aquí luego tenemos muchos otros cambios. Ahora te cuento una cosa. Bueno, ya me cuentas después para no alargarlo. Ahora, mi pregunta, que creo que va a ser interesante para la audiencia en este momento, es que estamos comparando ratones que están en una jaula, quietecitos. Bueno, ahora en los animalarios nos obligan a ponerles algún cartoncito, alguna cosa, para que el ratón esté mejor, ¿no? Y lo estamos comparando, que no hace nada, con un ratón que pones a correr, que sale, aunque los controles también supongo que salen allí y a lo mejor están en la rueda, quieta o no quieta, pero en cambio en las personas sí hay un mínimo, hacemos el ejercicio, los 4.000 pasos cada día como mínimo, ¿no? Parece que ahora es lo que dicen. Entonces, tal vez, yo no sé si los hijos de atletas hay algún estudio cognitivo, o bien, no me suena, o bien realmente crees que esto se puede trasladar a diferencias en humanos, o simplemente es lo precioso que es el trabajo científico de ver que hay una transmisión transgeneracional.
Gracias, Coral. ¿Cómo se nota que trabajas en esto? Las preguntas que son importantes ya las has hecho tú. No nos habíamos preparado esto, yo no sabía que venía porque son las preguntas. Los genes mitocondriales que han sido cambiadas su expresión génica son genes mitocondriales de los que se expresan en el núcleo de la célula, no en el DNA mitocondrial, que efectivamente solo es materno. Y por lo tanto la madre no ha corrido, por lo tanto esos genes no podrían tener efecto porque la madre es sedentaria. Los genes mitocondriales esos de los que hablamos son genes del núcleo. Esa es la primera. La segunda era... ¿cuál era la segunda? Bueno, no lo sé. Lo de los animales sedentarios o no sedentarios, sí, ¿hasta qué punto lo puedes trasladar a humanos? Efectivamente nosotros a los animales pasan, no es una wheel running, es ejercicio forzado, es un treadmill, entonces nosotros lo que hacemos es ponerlos en el treadmill todos los días. Además están allí, con lo cual están oyendo el ruido del motor y además el pequeño estrés del primer día que arranca aquello y se mueve, todo eso lo pasan todos los animales, incluso los sedentarios. La única diferencia es que cuando ya han pasado ese primer estrés del primer día, los corredores ya hacen sus 40 minutos y los otros están allí, en las mismas condiciones de temperatura, de humedad, de luz, oyendo el ruido, pero simplemente se les pone luego en el treadmill parado. ¿Vale? Y la tercera pregunta, que era lo de los seres humanos, has hecho la pregunta del millón, que es cuando yo estaba terminando eso. El deporte de alta competición produce estrés, ningún efecto cognitivo bueno. Así que, si eso se pasa a la descendencia, el ejercicio es un estrés. Cualquier ejercicio es un estrés, tú lo sabes bien. Lo que pasa es que es un estrés que moderadamente el cuerpo y el cerebro se adaptan y acaban siendo beneficiados, porque esa curva hormética que yo ponía al final lo que hace es que te va subiendo a medida que tú vas practicando ejercicio, esa curva se va modificando, tu umbral de lactato empieza a subir, se va echando hacia la derecha y por lo tanto, efectivamente, progresivamente, poco a poco, cuanto más ejercicio haces, más efectos beneficiosos. Pero al final siempre acaba cayendo. Es decir, si tú haces un ejercicio extenuante, especialmente cualquier ejercicio para el cual tú no estés preparado, el ejercicio es algo para lo que hay que estar en muy buena forma para hacerlo, y no al revés. Sobre todo si lo que entran por la consulta y porque tienes un poco de sobrepeso o el colesterol, ya el médico te dice, váyase usted a correr. Estás generando unos problemas, de hecho ya hay estudios, problemas de cadera, de rodilla, de tobillo, en gente que tiene sobrepeso y la pones a correr por el parque al día siguiente, 10 kilómetros, ¿pero qué dices? No, bueno, entonces eso venía a que el ejercicio de alto estrés y el ejercicio de competición es estrés. No, si se hereda, que no lo sé, yo efectivamente estoy contigo, yo creo que eso no hay estudios de eso. Desde luego, si lo que se herede va a ser estrés, otra cosa, no creo. Muy bien. Bueno, pues ya terminamos para ir cumpliendo el horario. Muchas gracias a vosotros. realmente. Gracias.